Nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Tú eres soberano, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por tu misericordia, por tantas gracias sobre nuestras vidas, sin merecerlo, Señor. Gracias. Hermoso, maravilloso es nuestro Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te amamos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Amados, el Señor les continúe diciendo buenos días. Hoy el Señor me permite nuevamente estar en este lugar, es una honra. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y aquí estamos reunidos, hijos del Señor. Amén. Y quiero hablarte hoy acerca de el llamado y el precio del llamado. Si nosotros estamos aquí, no es por nuestra propia voluntad. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos llamó. Recibimos un llamado de parte de Dios. Nuestra vida, nuestro vivir no es suficiente para buscar a Dios como debemos buscar. Si lo estamos buscando ahora de la manera en que lo conocemos, es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos hizo un llamado y nosotros tomamos una decisión de seguirlo para servirlo. Porque el primer llamado que cada uno de nosotros tiene es a servirle a Dios. No importa cuál es el ministerio que el Señor colocó o cuáles son los dones que el Espíritu Santo te ha dado. Lo que tú siempre debes tener presente es que eres un servidor, una servidora del Señor. Amén. Y quiero, para hablarte o empezar a hablar acerca del llamado, quiero que vayamos al Evangelio según Marcos, en el capítulo 3, donde el Señor empieza a llamar a los 12 apóstoles. Marcos, capítulo 3. Vamos a estar en los versículos del 13 al 19. Marcos 3, del 13 al 19. Cuando lo tengan me dicen amén. La elección de los 12 apóstoles. Tomé el Evangelio según San Marcos, pero sabemos que lo encontramos en los Evangelios. ¿Saben? Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo vamos a leer. Dice, después subió al monte y llamó así a los 12 que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé y Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por medio de tu palabra. Haz, Señor, eficiente en este mensaje a tu siervo para glorificar tu nombre. Añade, Señor, lo que haya de añadir, y quita lo que has de quitar en el mensaje, para que tu pueblo sea edificado, confrontado, bendecido a través del poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que nosotros estamos viendo, amada iglesia de Dios, es el llamamiento de los 12 apóstoles.
Amén. Llamamiento de los 12 apóstoles. Dice que Jesús los llamó y de acuerdo a ese versículo 13 dice, llamó a los que Él quiso. Nosotros sabemos que previamente a ese llamamiento Jesús primero estuvo en oración. Cuando Jesús entra en oración, inmediatamente recibe una revelación de parte del Padre. Y Él ahora toma una decisión de llamar a estos 12. Y empieza por decirles, establezco 12 para que estén conmigo todo el tiempo y para enviarlos. El Señor hace un llamado, nos acerca a Él, nos prepara y luego nos envía. En aquel momento fueron 12 discípulos, 12 seguidores. En estos tiempos somos cantidades de gente. El Señor hace un llamado a nosotros. Nos hace un llamado para seguirlo, para servirle, para prepararnos y luego nos envía. Pero lo primero que nosotros debemos ser es ser personas receptivas a ese llamado. Nosotros necesitamos recibir ese llamado. Nosotros debemos decirle, sí, Señor. El Señor nos llama. Ahora, todos quienes estamos aquí hemos recibido ese llamado. Él hoy te dice, te llamo para que permanezcas en mí, para que estés conmigo. Donde yo vaya, tú vayas, y donde tú vayas, yo iré. Dice que les entregó a los que ellos vinieron a Él, ninguno rechazó el llamado. Y dice que les entregó autoridad, porque cuando tú recibes el llamado de Dios y tú lo escuchas y tú vas a Dios y Dios empieza a hacer una transformación, un cambio en tu vida, tú recibes de Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero Dios también es un Dios de autoridad. Amén. Y ese Dios de autoridad, cuando tú caminas con alguien de autoridad, eso en ti genera autoridad. Y tú caminas con ese Dios y Dios te da autoridad. Quiero que entendamos algo hoy. Esto no es exclusivo de algunas personas. Esto es de todo aquel que recibió el llamado y fue y dijo, sí, Señor. Y le dio autoridad, dice, para sanar enfermedades. Ora por los enfermos. No tengas miedo, no tengas temor, ora. Dice que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Él te dio esa autoridad. Tú tienes que empezar a ejercitarlo. Dios colocó algo poderoso en ti en el momento en que tú dijiste, sí, Señor, recibo este llamado, te reconozco como mi Salvador, pero también te reconozco como mi Señor. Mira la diferencia. Si yo lo reconozco como mi Salvador, yo tengo la salvación. Pero si yo lo reconozco como mi Señor, empiezo a heredar de lo que Él tiene. Ahora, todo aquel que decida aceptar el llamado, Dios lo cambia. Mucha gente dice, yo no recibo el llamado de Dios porque tengo muchos defectos, porque tengo muchas cosas, porque tengo muchas dificultades y yo no soy digno del Señor. No somos dignos. Pero Él empieza
empieza a cambiar aquello que él llama. Dice la Escritura y empieza hablando acerca de Pedro. Y dice que le cambia el nombre a Simón, al cual llamó Pedro. Amén. Simón, en griego y en hebreo, quiere decir el que oye, el que escucha. Simón atendió el llamado, pero no se quedó en Simón. Se quedó en una transformación que Dios le permitió y ahora es Pedro. Dice que significa, ya no significa solo el que oye, ahora significa roca, piedra. El Señor le dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia. Tremendo. Dios nos hace llamados y nos transforma. Después dice que Él llamó a Juan, Pedro, Jacobo, Juan. Estas personas, ellos eran pescadores. Le dije: Señor, yo tengo que buscar cuál era la función de cada uno. La Biblia no especifica a todos los apóstoles, pero hablaba de que por lo menos Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores. Pero Él no los llamó a seguir siendo pescadores de peces. Les dijo: serán pescadores de hombres. Pero a estos tres hombres Él les dio otro título. Y les dijo: ahora ustedes serán llamados hijos del... ¿Cómo dice ahí? ¿Hijos del qué? ¡Wow! Hijos del trueno. Hijos del trueno. Esta gente tenía un temperamento tremendo y un carácter para dominar. En alguna ocasión los samaritanos no recibieron bien el mensaje de Cristo. Había una cantidad de cosas que no estaban bien hechas. Y estos hombres de Dios, ¿cuántos creen que los apóstoles eran hombres de Dios? Amén. Amén. Dijeron: Señor, ¿y si nosotros mandamos a que caiga fuego del cielo y los consuma a ellos, así como hizo Elías? Uy, los hijos de Dios, eso, mandando a que caiga fuego para que... El Señor le dijo: no, tranquilo, déjalo, que yo venga. Estas son la gente que arrebata. Esta es la gente que el Señor llama aparte, con una visión diferente. Tú puedes ser un cristiano pasivo, sí. ¿Heredarás la salvación? Sí. Pero si tú decides ser un cristiano activo en la obra de Dios, recibirás dones, capacitación de parte del Espíritu Santo. Y vas a ser efectivo en la obra, en la comunidad, en el hogar, en donde quiera que vayas, porque tendrás autoridad. Y estos Boanerges, hijos del trueno, tenían autoridad. Si ellos dijeron eso, no era porque ellos dijeron: vamos a experimentar a ver si nos pasa con Elías. No. Ellos dijeron eso porque ellos sabían que tenían la autoridad para hacerlo. Y a pesar de que tenían la autoridad, tenían sometimiento, porque no lo hicieron hasta preguntarle a Cristo: Señor, ¿será que hacemos? Pero el Señor después continuó llamando, y entre los que llamó a un hombre llamado Jacobo. Este es otro Jacobo. Hay Jacobo el mayor y Jacobo el menor. Y este Jacobo, ¿verdad? Mira, este nombre Jacobo, ¿ustedes se acuerdan de Jacob? Hijo de Jacob era hijo de quién? Jacob. Abraham. Entonces Jacob era hijo de quién? De Isaac. Cuando Jacob era un engañador, ¿se acuerdan? El Señor le cambió el nombre a Israel. Este Jacob, este nombre también dependía de él. Pero el Señor le cambió el nombre y le dijo: ahora te llamarás Santiago. Aquí tiene un libro en las Escrituras. Y Santiago fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Dios
capacita. Dios cambia y transforma al que llama. Tú no necesitas prepararte para ser llamado por Dios. Dios prepara y capacita al que Él llama. Así que, entre otras cosas, Dios te está diciendo hoy: yo te voy a capacitar para que tú me sirvas a mí y le sirvas a mi pueblo. Amén. Porque nosotros somos servidores del Señor. Amén. Les cambió hasta el nombre. Qué tremenda. ¿Cómo nos llamaban a nosotros? Antes de que dijera sí al llamado de Cristo. ¿Cómo te veía? ¿Cómo la gente te percibía? ¿Cómo la gente percibía quién eras tú cuando no tenías identidad en Cristo? Borracho, malgeniado. De pronto a otro le decía: mira, adúltero, fornicario. Otro de pronto le decía: mira el mentiroso, mira el peleonero o iracundo. Tantos defectos. Pero el Señor te llama y te capacita para servirle. Porque con todas esa cantidad de defectos no le vas a poder servir bien. Vas a querer servirle bien, pero no vas a poder hacerlo. Por eso el primero te empieza a quitar, te empieza a mostrar tus errores. Y para que el Señor te empiece a mostrar quién eres realmente, cuando llegas a Él, te muestra a través de la palabra. Este es el espejo del cristiano. El cristiano se tiene que mirar en este espejo y decir: ay Señor, cuán equivocado he estado. Gracias por todo lo que has hecho. Si tú te pones a pensar en todo lo que el Señor ha transformado en tu vida, wow, y lo que falta, porque nos falta mucho todavía a todos. Pero el Señor, día tras día, de acuerdo a la disposición de tu corazón, sigue transformando tu vida y sigue dándote victorias y sigue llenándote de autoridad. Ahora, esto termina, todo esto de cómo te llamaban, cuando tú decides servirle a Dios. Porque lo primero que tú debes hacer es tomar la decisión de servirle. Yo sé que si ustedes están aquí, es porque ustedes han tomado una decisión de servirle al Señor. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo hablándole a la gente en Filipos, y Pablo les dice a ellos: para mí el vivir es Cristo. ¿De dónde viene la autoridad que Pablo tenía en lo espiritual para echar fuera demonios y para sanar enfermedades y para resucitar muertos? De la obediencia, de vivir. Dice Filipenses 1:21, ¿verdad? Dice: para mí el vivir es Cristo. Pablo era alguien que dependía de Cristo. Por eso él pudo adquirir todo lo que Dios quiere darle al hombre. Dios también quiere hacerlo con nosotros. Dios también tiene ese mismo deseo, ese mismo anhelo de hacerlo. Pero tú debes permitirle al Señor que Él entre a tu vida y haga su voluntad. Porque Él no va a forzarte para que tú recibas eso. Dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré. Si tú no abres la puerta, Dios no va a entrar.
La Escritura me habla de que mi Señor es un caballero. Él no te va a forzar a nada. Yo creo que cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, Pablo renunció a él mismo. Ya Pablo no vivía para nada como él había sido cuando era Saulo. Nosotros tenemos que soltar completamente al viejo hombre que había en nosotros. Y esto no es fácil, es una lucha constante. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Vivir es Cristo. Wow. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. ¿A qué precio Pablo podía decir todo esto? ¿Qué hacían los apóstoles antes del llamado? Así como les digo, mira, Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Felipe eran pescadores. Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Felipe eran pescadores. A eso se dedicaban. Mateo era recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo, cuando estuvimos viendo los discipulados, estuvimos viendo quién era Mateo. Judas Iscariote era el tesorero de los apóstoles, es decir, este hombre seguramente manejaba temas de finanzas y todo eso. Judas Tadeo, el Judas bueno, supuestamente era agricultor y era una persona que estaba casada. No está especificado en la Biblia, pero se cree, de acuerdo a algunos historiadores, que tal vez la boda de Canaán, el novio era Judas Tadeo. No está especificado bíblicamente, pero de acuerdo a las bibliografías, el novio de la boda de Canaán era Judas Tadeo. Es decir, bíblicamente nosotros podemos ver también algo particular. No se especifica en todos, pero Pedro sabemos que era un hombre casado. Amén. Dice que el Señor Jesús salvó a la suegra de Pedro, entonces si tenía suegra era casado, ¿verdad? Y Judas Tadeo también era casado. Ya les digo por qué hago referencia a esto. Jesús les hace un llamado a ellos que transformaría sus vidas por completo. Ahora, Pedro fue llamado. Pedro era un hombre casado. Amén. ¿A qué se dedicaba Pedro? Cuando era Simón, a pescar, a la pesca. Jesús le dijo, ¿sabes una cosa? Deja tus redes ahí y sigue. ¿Sabes qué hizo Pedro? Me voy contigo, Señor, donde tú me vayas, yo iré, a lo que tú me digas, yo lo haré, me voy. Pedro tuvo que dejar una vida que él tenía para vivir la vida que Cristo le estaba ofreciendo. Seguramente nosotros también decimos algo así como, Señor, tengo que dejar de hacer tantas cosas por seguirte, pero no puedo dejarlas. El Señor lo que te está diciendo es, deja todo, que yo me encargo de lo demás. Deja todo. Simón dejó a su esposa. No la descuidó, pero ya no era el que llevaba. Él no dijo, Señor, si yo no pesco, ahora ¿quién suple los alimentos en mi casa? Cualquier hombre casado lo haría, ¿verdad? Señor, si yo no cultivo, tal vez Judas Tadeo decía, si yo no hago mi trabajo de agricultura, ¿quién suple en mi casa? Yo tengo una esposa. Y si es real que él era el novio de la boda de Canaán, que estaba recién casado, Señor, y ahora mi esposita recién casaditos, y tú me dices que te siga. Bueno, yo te sigo, Señor. Ahí está Santiago. Tremendo libro de Santiago, cuando puedan leerlo, lean. Pedro, ahí está, primera, segunda.
nosotros, cuando recibimos el llamado, debemos entregarnos a este llamado por completo. Entregarnos a este llamado por completo. No te digo que vas a descuidar tus otras obligaciones, pero tu vida debe girar completamente en torno a Dios. Tú vas a seguir haciendo otras funciones, pero cuando tu vida gira en torno a Dios, Dios acomoda todo, prepara todo, suple todo, hace conforme a su voluntad. Y no te faltará nada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hazlo. Dios está preparando hombres y mujeres para darles a ellos autoridad, poder. Pero estos hombres y mujeres que quieren esa autoridad y ese poder deben dejarlo todo por seguir a Cristo. No es que vas a descuidarlo, es que tú le vas a dar el primer lugar al Señor. Él es Dios y Él habla. Ellos sabían que no iba a ser fácil, que iba a ser difícil, porque seguir a Cristo no es fácil. Siempre vas a encontrar gente en oposición. Vas a encontrar rechazo de algunas personas. Vas a encontrar murmuraciones, porque tú nunca vas a ser suficiente, y es real. Aquí el único suficiente es Dios. Pero aún así tú debes seguir adelante. Ese llamado que Dios te hizo tiene un precio y tú tienes que pagar. Cuando Dios te llama, te muestra quién es Él y te enseña a amar. Dios te enseña a amar. Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Cuántos amamos a Dios aquí? De acuerdo a Romanos 8, 28, Pablo sigue hablando. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo dice? Ok. Esto es, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Si tú eres un llamado del Señor y amas a Dios, todas las cosas te ayudarán a bien. Porque hay un llamado. Hay que pagar un precio por el llamado, sí. Pero todo te saldrá bien. Romanos 8, 28. Estos hombres soltaron lo que estaban haciendo y siguieron el llamado. Y empezaron a seguirlo por encima de todo y de todos. La pregunta es, ¿cuál es tu disposición a este llamado, a servirle a Dios? ¿Sabes? Muchas veces nosotros ponemos condiciones para servirle al Señor. Si voy el miércoles, no voy el domingo. Si voy el domingo, no voy al ayuno. Si voy al... Pero cuando oramos, queremos que Dios nos escuche y se derrame los cielos en el lugar de donde estamos orando. Señor, abre los cielos, Padre. Sin embargo, Dios está para nosotros, pero nosotros no estamos para Dios siempre. Es tiempo de reconsiderar si realmente nosotros estamos siguiendo el llamado como deberíamos seguir. Hoy oro cuando me levanto, eso lo hice una semana o dos, pero después no estoy orando como debo. Señor, lo reconozco, pero no hacemos nada. Necesitamos reconsiderar qué es lo que estamos haciendo con ese llamado que Dios nos ha hecho.
¿Cuál es tu disposición? ¿Estás disponible para Dios en todo tiempo? ¿O solo cuando no tengo otro plan que hacer? ¿Se acaban los amenes? Amén. La gente que realmente ha recibido el llamado de Dios es gente que ahora tiene identidad de hijo. De hijo. Ya no somos más creación, somos hijos. Y una vez hijos, siempre hijos. Qué bendición, ¿verdad? Prepárate, vas a ser juzgado no como creación, sino como hijo. Ahora no solo es tu Dios, ahora también es tu Padre. Eso significa ser hijo. Ahora no solo es Dios, Él siempre ha sido tu Dios. Cuando te creó, era tu Dios. Pero ahora no solamente es tu Dios, ahora es tu papá también. Porque ahora lo recibiste como Padre. Dice la Escritura, el Evangelio de Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos, a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Somos hijos. Comportémonos como hijos. Dependamos de Dios como hijos. Dejemos de creer que podemos hacer las cosas con nuestra fuerza y conocimiento. Somos hijos, dependemos de Él. Y Él, como Padre, se encarga de la situación, de los problemas, de las necesidades de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si Dios te dice, deja esto, lo dejas y le sigues. Si Dios te dice, deja las redes, Pedro, ay Señor, deja las redes, Pedro. Y Pedro con las redes en la mano, Facebook, WhatsApp, YouTube. Pedro con las redes, y el Señor le dijo, deja las redes y sígueme. ¿Estás dispuesto? Ay, no, el Señor no me va a pedir eso. O sea, el pastor está inventando. Deja las redes. Así le dijo a Pedro. El Señor te dice también a ti, deja las redes y sígueme. Mira, hay gente que dedica más tiempo a las redes que a la oración. Pastor, me está hablando a mí, ¿verdad? Hay gente que dedica más tiempo a cualquier otra cosa que a la lectura de la palabra. Pero cuando oramos, queremos que los cielos se abran. Déjalo y sigue. Por encima de nosotros mismos, debemos hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando somos obedientes, cuando somos sometidos por convicción a la autoridad de Dios, Dios te entrega lo que le entregó a estos hombres que dejaron todo por Él: autoridad y poder. Pero no queremos soltar lo viejo. ¿Qué diferencia hay entre muchos cristianos y gente del mundo si se la pasan haciendo lo mismo? Ah, pero pastor, la gente del mundo está viendo otras cosas. En cambio, yo estoy en las redes, pero viendo igual están en las redes. Están buscando del Señor. Necesitas soltar. Mira, yo le doy gracias a Dios porque por ahí me enteré que iban a hacer razonamientos de luz también. Para que la gente empiece a leer la palabra. O a menos que se pongan a leer ahora novelas de Corín Tellado y todo, en revistas de Bea y La Ozón. Es tiempo de que busquemos a Dios. Es tiempo que le demos la excelencia a Dios. Es tiempo que el primer lugar de nuestra vida sea Dios. Si nosotros queremos autoridad y poder como Dios se los dio a los 12, necesitamos buscar a Dios con temor y temblor.
Es tiempo de ser cristianos verdaderos. Hay vides falsas, dice la palabra. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Y si Él dijo que Él era la vid verdadera, es porque hay vides falsas. Tú eres una vid verdadera. Mira, esto no es fácil. Dejar las costumbres, dejar todas las cosas que antes teníamos como la manera de vivir pasada, es difícil de dejar. Pero esto del Evangelio es para el que cree. Necesitamos creer. Cuando tú crees, se genera un poder sobrenatural. Cuando tú crees, se genera algo en lo espiritual que rompe cadenas y maldiciones. El Señor dice, la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Tú. ¿Cuántas creen esa promesa? Cree. Ahora, a veces queremos esa unción, queremos ser usados por Dios, queremos que Dios se glorifique a través de nosotros. ¿Cuántos queremos eso? Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Nosotros solamente vemos de estas personas que Dios usa las manifestaciones. ¡Wow! Señor, cómo usó a este pastor, a este predicador, a este siervo, a este servidor, y colocó su mano y hubo una sanidad, y colocó su mano y hubo una liberación, y Dios lo usó. Yo quiero eso. Hay que pagar un precio. Tú no sabes lo que esa persona hizo desde hace mucho tiempo antes de llegar ahí. Yo te voy a decir una cosa: si Saulo hubiese orado por los enfermos, nada hubiese pasado. Los enfermos se sanaban cuando los oraba Pablo. Si Simón hubiese orado, no hubiese pasado nada. Pasaban milagros cuando oraba Pedro. Ahora tú ya no eres esa persona de antes. Tu vida tuvo que haber generado un cambio. Dios generó un cambio en tu vida. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí ahora, todas son hechas nuevas. ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la Biblia. Tú solo vive para Dios. Vive para Dios. Haz todo de corazón, esfuérzate por mostrar a Cristo. Donde quiera que tú vayas, muestra a Cristo. Mientras tú haces todo esto, Dios está preparando todo, aún sin tú darte cuenta, para usarlo. Dios lo está haciendo. Por allá por el primer libro de Reyes, vamos a ir un momentico, estamos ahí. El primero de Reyes, vamos a ir un momentico ahí. En el capítulo 19, versículo 16 de primero de Reyes, había un hombre llamado Eliseo. Este hombre se dedicaba a labores del campo. Eliseo no tenía ni idea de lo que iba a pasar con él. Así como tú no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero Eliseo, ahí en Primero de Reyes 19:16, Primero de Reyes 19:16, dice que el Señor le habló a Elías y le dijo a Elías: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Eliseo estaba dedicado a las labores del campo y no tenía ni idea de lo que iba a pasar en su vida, pero ya Dios estaba dando instrucciones a un Elías para llamarlo a él al servicio de Dios. Pastor, ¿usted qué me quiere decir con esto?
ahí donde tú estás, yo quiero que sepas algo. Tú recibiste un llamado de Dios. Y en algún lugar, Dios ya está preparando todo para que cuando tú realmente vayas a Él, Él va a depositar en ti mucho más de lo que tú has soñado. Eliseo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y ya Dios estaba acomodando todo en otros lugares. Elías era un hombre admirado y temido. Todo el mundo sabía quién era Elías. Tal vez tú has dicho, este proceso ha sido duro, ha sido difícil, no ves por dónde encontrar solución a todo lo que puedes estar viviendo ahora. Tienes que dejar que Dios actúe. Eliseo estaba trabajando en el campo. Versículo 19. Partiendo él de allí, Elías partió de allí donde recibió el llamado, halló a Eliseo, hijo de Safán, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Yo no sé a quién el Señor le está poniendo su manto ahora, haciéndole un llamado a dejar todo, realmente todo, y seguirle y servirle. Pero Dios está hoy colocando su manto sobre más de una persona en este lugar, y está haciendo un llamado a servicio real, a ser un real cristiano, porque va a usar gente de una manera sobrenatural. ¿Sabes qué pasó? Eliseo dijo, sí, yo me voy contigo, Elías. Déjame hacer algunas cosas primero, pero me voy. Versículos 20 y 21. Al final del versículo 21 dice, después se levantó y fue tras Elías. ¿Y cómo termina el versículo? Y le servía. El primer llamado es a servir. Siempre tu primer llamado es a servir. Después vienen las demás cosas. Sirve, y sirve con excelencia. Antes de que tengas el llamado a mover lo sobrenatural, debes servir. Debes servir. Queremos que los cielos se abran cuando oramos. Debe ser un servidor. Queremos resucitar muertos. Debe servir. Queremos echar fuera demonios y que los principados huyan cuando tú debes servir. Si tú no eres un servidor de Cristo, de su obra y de su pueblo, tú no vas a alcanzar este nivel de poder. Dile que está a tu lado, tu primer llamado es a servir. Mira, ¿cómo debemos servir? Desinteresadamente. Aunque sabemos que Dios nos puede dar mucho por servir, debemos hacerlo desinteresadamente. Ay, yo voy a servir porque tengo recompensa. No es la actitud correcta. Servir con excelencia, servir con humildad, servir con pasión, servir con perseverancia, servir aunque nadie valore tu servicio. Ay, pastor, de pronto llegaste aquí a la casa de Dios y te tocó hacer el aseo, ¿verdad? En la programación, ahí está la programación allá afuera pegada, el aseo le toca al hermanito y a la hermanita, y nadie te dijo, qué bonito te quedó el aseo. Tú no lo estás haciendo por los hermanos, ni por el pastor, ni por la pastora. Tú lo estás haciendo para Dios. Y todo lo que haces para Dios, hazlo con excelencia.
El día que te toque limpiar todo, lavar las sillas, limpiar todo acá, limpiar, hazlo con excelencia. Y el día que te toque predicar la palabra, predícalo con excelencia. El día que te toque ir allá afuera a administrar al pueblo, hazlo también con excelencia. Es servir. Nosotros que estamos aquí en lugares de honra para la gloria de Dios, estamos sirviendo y lo hacemos de la mejor manera posible. Así que todo lo que hagas lo debes hacer como para el Señor. Amén. Esforzándonos, perseverando, luchando. Quiero decirte algo. No es que no hubieran otras personas que anhelaban la unción de Elías. Todo el mundo anhelaba la unción que tenía Elías. Alrededor de Eliseo habían opositores. La escritura habla de que habían unos hijos de los profetas y se la pasaban molestando a Eliseo. Eliseo ya tenía, mira, aquel que anda con gente de Dios ya se le empieza a pegar lo de Dios. Yo no sé con quién tú andas, pero tienes que buscar la forma de andar con gente de Dios. Se te empieza a pegar algo de Dios. Elías se iba y Eliseo andaba detrás de Elías. Y había unos opositores que eran los hijos de los profetas y le decían: ¿sabes una cosa, Eliseo? Tu Señor se va hoy. Eliseo le decía 3 veces, le dijo: ya yo lo sé, calla. Así les decía: yo sé que se va, cállate, déjame quieto. A ti cuando el diablo te esté molestando y te dice: diablo, yo sé lo que va a pasar, cállate, cállate. Anda para callar, si él no tiene autoridad sobre ti, no es que tú eres hijo. Amén. Y Eliseo, ¿por qué crees tú que eran opositores? Porque ellos también querían lo que tenía Elías, pero ellos no habían hecho lo que Eliseo hacía. Obedeció el llamado. Si tú quieres tener esa unción, esa doble porción, tú tienes que pagar un precio y obedecer. Eliseo dejó al papá, dejó a la mamá, dejó a la yunta de bueyes, dejó el campo, dejó todo lo que él estaba acostumbrado a hacer y dijo: no importa, yo dejo todo esto, pero me voy con Elías. Y cuando Eliseo empezó a conocer a Elías, dijo: yo quiero esto. Mira qué tremendo, Eliseo, él no sabía que había algo poderoso en él, que el llamado era tan poderoso. Eliseo lo que hizo fue decir: me llamó a servir. ¿Sí te diste cuenta? Y le servía, dijo el versículo 21. Y le servía. Eliseo pensó que iba a seguir siendo un siervo. Sin embargo, pensando que seguía siendo un siervo, mira todo lo que obtuvo. Fue más poderoso que el mismo Elías. Pero el llamado primario fue servir, y le sirvió a Elías. Y estos hombres que tenían esa unción de Elías, que eran los hijos de los profetas, se metían en el medio y le decían: Eliseo, no, suéltalo, que Elías se va. Y Eliseo, mira lo tremendo, Eliseo decía: ya yo lo sé. Porque cuando tú andas con profetas, tú también empiezas a actuar en modo profético. Pastor, ¿usted de dónde saca esa locura? Saúl. La palabra dice que Saúl se fue para donde estaban los profetas y profetizó. Ahora, no es que Saúl fuera profeta, profetizó. Amén. Porque no todo el que cocina tajadas con huevo es un chef. Amén. No todo el que pega un muro y hace un muro es un maestro de obras. ¿Sí me hago entender? No todo el que el Señor usa con un don de profecía es un profeta. Amén. Ahora, todo esto, todo lo que pasó con Eliseo y con Elías, en el capítulo 1 se ve reflejado en el capítulo 2. Ahí en Primero de Reyes, en el capítulo 2, dice que todo lo que Eliseo vivió
tenía que ver con el pagar el precio por adquirir la unción que Elías tenía. Y en el versículo segundo de Reyes 2:5, Eliseo le decía a la gente, a los hijos de los profetas: déjame tranquilo, cállate, que yo sé lo que va a pasar. Hay cosas que ustedes no saben, le decía Eliseo, que yo sí sé. Y lo que dijo Elías a continuación fue mucho mayor. Versículo 9, Elías le dice: pide lo que quieras que haga por ti. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo, a pesar de que no era en ese momento ese gran hombre de Dios, Eliseo era alguien que servía y perseveraba en el servicio. Sirve, 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 hazlo con excelencia y Dios va a depositar en ti el querer como el hacer. Busca a Cristo, lee la palabra, ora, ayuna. No tienes que esperar a que alguien te diga: vamos a ayunar. No, que seas tú quien te diga a las demás personas: vamos a ayunar. Vamos a buscar a Dios. Y Eliseo le dijo en el versículo 9: pide lo que quieras que haga por ti. Claro. Elías, cuando Elías le dice: pide lo que quieras, Eliseo le dijo: yo quiero un Ferrari rojo, Eliseo. No, ¿verdad? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? Una doble porción de lo que Elías cargaba por dentro. Elías le dijo entonces: ok, ¿tú quieres esto? Te vas a tener que seguir esforzando, porque esto no es fácil. Es que cargar la unción no es fácil. Si tú me ves, le dijo Elías, si tú me ves cuando yo parta, cuando yo me vaya, entonces yo te entregaré, te daré lo que me has pedido. No es fácil, le dijo Elías a Eliseo. Pero Eliseo iba tan convencido, y Dios le mostró a Eliseo una prueba del poder de Elías allí mismo, cuando iban a pasar por el río. Elías tiró el manto y el río se abrió y Eliseo pasó con Elías por ahí. Y los hijos de los profetas viendo todo, porque así van a quedar aquellos que te han cuestionado. Tendrán que verte ser usado y usada por Dios para destruir fortalezas. Y todos aquellos que criticaban, habían 50, y Eliseo solo con él. Eliseo dijo: ¿sabes una cosa, Elías? Si no me despegué de ti antes, menos me despego ahora. Sé que ya te vas a ir. Dice que estaban tan pegados que tuvo que venir un carro de fuego a desprenderlos. Y baja un carro de fuego del cielo y viene, y se viene de frente, y Eliseo no lo quería soltar. Yo imagino que Elías decía: suéltame que viene el carro y nos atropelle, suéltame que nos atropelle. Y venía ese carro de fuego y lo separó. Y después llegó un torbellino y se llevó a Elías. Y hasta el sol de hoy, Eliseo no lo volvió a ver. Eliseo no volvió a ver a Elías. Lo vieron después de mucho tiempo, allá en el monte de la transfiguración. Pero Eliseo no lo volvió a ver. Sin embargo, los incrédulos aquellos de los hijos de los profetas le dijeron: ¿sabes una cosa? El torbellino ese tiró a tu señor por allá, por lejos. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y Eliseo decía: yo sé dónde está él, pero vamos a buscarlo. Bueno, yo le voy a quitar la idea, pero yo sé dónde está él. Vamos. Eliseo sabía dónde estaba él. Se había ido con el Señor. Y lo comprobó. ¿Sabes cómo lo comprobó? Cuando Elías tira el manto, suelta el manto cae, Eliseo agarra el manto y Eliseo inmediatamente dice: bueno, yo quiero ver para ver si es verdad que yo tengo ahora la doble porción. Y agarró el manto y dijo: Señor, así como Elías. Y agarró el manto y lo tiré en el río, lo puse en el río así, y el río se abrió y Eliseo pasó. Y los hijos de los profetas: bien, gracias.
viendo todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de un hombre que sirvió, que se esforzó, que se mantuvo, que su mirada siempre estuvo puesta en el Hijo. ¿Dónde está tu mirada puesta? ¿Dónde te has esforzado por hacer las cosas, por ganarte las cosas? ¿Qué estás haciendo para que la unción permanezca? Este es el tiempo. Este es el tiempo. Por lo tanto, hoy lo que tú anhelas, búscalo con perseverancia. Yo no sé qué es lo que tú has anhelado, pero el apóstol Pablo dice: procurar los dones mejores. Procúralos, anhélalos. Pastor, yo anhelo el don de discernimiento de espíritu. Yo no sé qué es eso, pero yo lo anhelo, pastor. ¿Cómo anhelas algo que no conoces? Investiga. Investiga qué es el don de discernimiento de espíritu, con qué se come esto y a qué sabe. Investiga sobre lo que anhelas. Investígalo, busca. Progresa en eso, en investigaciones. Y luego pídelo, anhélalo y pídelo. Eliseo no entendía muy bien lo que tenía Elías, pero lo conocía. Y le decía: yo quiero de lo que Elías tiene. No pudo determinar qué era exactamente lo que tenía él. Era el Espíritu de Dios. Pero Eliseo no entendía lo que tenía. Le decía: yo quiero de eso. Yo no sé exactamente qué es, pero yo quiero de eso. Anhélalo también. Investígalo. La obediencia y perseverancia lo llevó a obtener lo que anhelaba. No va a ser fácil, y no lo es, y no lo ha sido. La vida del cristiano no es sencilla. Tenemos que pelear todo el tiempo con gentes que van a tratar de desviarnos del propósito de Dios, pero están vencidos porque es más grande el que está en nosotros. Amén. Así que, amados, yo pienso que este es nuestro momento de salir de donde nos encontramos, de dejar el confort que tenemos como cristianos. A nosotros nos ha tocado difícil. Sin embargo, cuando la situación se nos pone más apretada, es cuando más buscamos de Dios. Y es correcto. Pero ¿qué tal si buscamos de Dios todo el tiempo, sin importar cómo esté la situación, las circunstancias? ¿Qué tal si todo el tiempo somos los mismos en Dios y lo buscamos con más intensidad cada día? El precio a pagar es arduo, pero como Cristo ya lo pagó primero, debemos aferrarnos a Él para que Él nos dé la victoria que necesitamos. Termino con 2 versículos. Filipenses 3:14. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado. Y por mucho que has querido huir del llamado, aquí estás. Y Dios te lo está recordando. Tú tienes un llamado. Prosigue. Avanza. Primera de Pedro 2:21. Terminamos con este versículo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros.
Y si tú eres un imitador de Cristo, tu llamado tampoco será fácil. Cristo padeció y logró darte esa vida eterna. Sigues las pisadas de Cristo. Lucha. Tú tienes un llamado. Esto es para valientes. Esto es para gente que toma una determinación, una decisión, sin importar qué me van a decir los demás, sin importar qué me va a decir el mundo, qué me va a decir el hombre. ¿A quién tengo en los cielos sino a Dios? No me interesa lo que el hombre pueda opinar. Mi decisión es seguir a Cristo y servirle a Él. Ese llamamiento que Cristo me hizo, yo lo voy a valorar y lo voy a vivir con excelencia. No más yo, Cristo en mí. Arriba, pueblo de Dios. Le damos gracias, Señor. Vamos a ir donde está. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Abre tu corazón, así como tal vez no lo hayas hecho antes. Abre tu corazón al Señor. Muéstrate ante Él como realmente tú eres. Muestra tus debilidades, díselo a Él. Dile: Señor, yo recibí tu llamado, pero a pesar de que he recibido tu llamado, no he sido lo suficientemente fuerte y valiente para mantenerme. Tengo altibajos, tengo fallas, tengo errores, me equivoco constantemente. Vamos ahí donde tú estás, háblale al Señor. Pero yo quiero que hoy te apropies de ese llamado, porque Dios te trajo a reiterar el llamado que Él te ha hecho. Él está reiterando el llamado, reiterando el llamado, reiterando el llamado. Él te llamó con un propósito. Aquí en este lugar. Aquí hay profetas del Señor, llamados proféticos de Dios, maestros de la palabra. Hay llamados, hay pastores en este lugar, hay gentes que Dios les ha hecho un llamado, hay evangelistas, personas que se untan de la presencia para llevarla a la gente en las calles. ¿Cuál es tu llamado? Dile a Dios que te lo haga saber. ¿A qué te ha llamado el Señor? Lo importante es que tú hoy tomes ese llamado. Toma ese llamado. Él te lo hizo a ti. Y quiero decirte que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Tal vez Eliseo pensó que Dios, Elías, pero no. El llamado sí es para ti. Él te escogió. Déjalo que Él transforme tu vida ahora, porque Él ahora empieza a moverse de manera distinta. Aleluya. Él empieza a hacer. No es lo que el pastor puede hacer, es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en aquel que está disponiendo su corazón a recibir el llamado. Todo este proceso que tú has tenido, que no ha sido fácil, hace parte de la preparación que Dios te está haciendo.
Todo lo que has estado viviendo durante todo este tiempo hace parte de esa preparación que Dios ha estado teniendo contigo. Ahora te das cuenta por qué a ti. Ahora te das cuenta por qué a ti. Ahora te das cuenta por qué el Señor actúa de esa manera contigo. Porque hay un llamado. Hay un llamado. ¿Por qué no soy como las demás personas? ¿Por qué no tengo la libertad que tienen otras personas? Tranquila, tranquila. Hay un llamado. Desde muy pequeño tuve restricciones y sigo creciendo y tengo restricciones. Hay un llamado. Hay un llamado. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Dile: sí, Señor, acepto ese llamado. Venga lo que venga, acepto ese llamado. Venga lo que venga, me esfuerzo, Padre. Me voy a esforzar y voy a darlo todo lo que pueda yo dar. Sé que tengo que buscarte más. Sé que tengo que orar más. Sé que tengo que depender más de ti. Sé que tengo que hacer las cosas de manera distinta como he venido haciéndolas, pero acepto todo ese llamado, todo ese llamado. Pase lo que pase, lo tomo, Señor. Y no va a impedir el enemigo que tú hagas lo que tú quieres hacer conmigo. El Señor te va a empezar a capacitar. Tú solamente dices. Tú solamente dices: sí, Señor. Sí, Señor. Y el Señor empieza a moverse en ti. Y el Espíritu de Dios te empieza a capacitar. Ahora empiezan a venir recuerdos de situaciones que tuviste, que viviste, que no sabes por qué te tocó vivirlas a ti. Hoy el Señor te trae a tu mente y a tu corazón que aquello que te ha tocado vivir, aún desde tu niñez, adolescencia, juventud, desde muchas situaciones que no han sido fáciles. Todo esto es por un llamado que el enemigo ha querido frustrar y se ha metido contigo, se ha metido con la gente que tú amas, se ha metido con tu familia, con tu hogar, con tu casa, se ha metido con tu salud, se ha metido con tu economía, se ha metido con la gente de alrededor. Hoy, en el nombre de Jesús, el Señor reitera el llamado. El Señor reitera el llamado. En el nombre de Jesucristo, tú empiezas a vivir realmente lo que Dios quiere que vivas. Sé valiente. Tú vas a obtenerlo. Tú vas a obtenerlo. Dios te levantará, ya no con tus fuerzas, sino con las de Él. Y te usará, porque a partir de que tú recibes el llamado y le sigues a Cristo, recibes autoridad y recibes poder. Los demonios huirán de ti. La enfermedad saldrá, porque se presenta un hombre, una mujer de Dios que recibe un llamado y lo sigue, y la voluntad de Dios se hace, se hace, se hace. Recibe, recibe, recibe. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae convicción. ¿Qué es lo que debemos dejar? ¿Qué es lo que debemos soltar?
¿Qué es lo que estamos haciendo que está impidiendo que tú, Señor, actúes en nuestro llamado? ¿Qué debo soltar? Díselo, pregúntaselo al Señor. ¿Qué debo dejar? Tú lo sabes. Tú sabes cuáles son aquellas cosas a las que le inviertes tiempo que deberías estar en Dios. Tú sabes que debes soltar en cuanto a tu temperamento, que debes dejárselo a Dios, entregárselo. Ya no eres tú. Tú sabes que debes empezar a soltar en tu hogar, en tu casa, donde nadie te ve. ¿Qué debes dejar? ¿Qué debes cambiar? Es difícil, no puedo cambiarlo. ¿Qué pides a Dios que te cambie? Para Él no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, Padre, toma cada petición, toma cada oración, toma cada súplica, toma cada ruego, en el nombre de Jesucristo, ahora. En este lugar, hazlo, Señor. Te lo ruego, Padre, hazlo. Ahora, 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 recibe, 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 recibe poder de lo alto. Tú que dijiste, sí, toma el llamado. Sí, me voy a esforzar. Se acaban los miedos, seguiré adelante. Suplicaré a Dios por ayuda. Y cuando esté débil, iré al fuerte. Y cuando esté cansado, iré a aquel que renueva fuerzas. Cuando esté triste, afligido, adoraré y cantaré salmos a su nombre. Cuando esté en gozo, lo buscaré. Él pelea tus batallas. Él es tu Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén.